pero en sí saber la evaluación inicial que hay que realizar, lo que es la preparación, el triage, la revisión primaria y reanimación, que se basa en la mnemotecnia ABCDE, los auxiliares para la revisión primaria, la revisión secundaria, que hace hincapié a reevaluar el ABC y realizar una anamnesis, examen físico y exámenes complementarios, auxiliares para la revisión secundaria y reevaluación y monitoreo post-reanimación. Bueno, el objetivo de la revisión primaria es evaluar de una forma rápida y precisa las funciones vitales y de inmediato poder proceder al tratamiento de cualquier lesión. La A hace hincapié a la vía aérea con control de columna cervical. El B es la respiración y ventilación, donde se realiza una inspección del tórax para excluir diagnósticos que puedan poner en riesgo la vida de la persona, como neumotórax, atención o un tórax inestable. El C, que es la circulación con control de hemorragia, en donde se evalúa el estado de conciencia, el color de la piel, las venas del cuello y los pulsos, y el control de la hemorragia en sí. La D, que hace hincapié al déficit neurológico, y la E, la exposición, control del ambiente, que se trata de prevenir la hipotermia. En cuanto a los diagnósticos que planteamos, es lo de la fractura expuesta de tibia y peroné, y el trauma renal como un diagnóstico presuntivo. Esta imagen hace referencia a las zonas en las que se divide el retroperitoneo, donde tenemos una zona 1 que es central, la zona 2 que son laterales y la zona 3 que sería pélvica. Y bueno, nosotros según la clínica de la paciente, nos enfocaríamos en una zona 2. En cuanto a la fractura expuesta, bueno, lo que debemos realizar es una analgesia por vía endovenosa, evaluar el estado neurovascular distal a la lesión, determinar la clase según la clasificación de Gustilo-Anderson, realizar un aseo quirúrgico, en donde el primero es con abundante solución fisiológica y el segundo aseo es con una técnica séptica, donde el objetivo primordial es es debridar. Se realiza toma de cultivos, se vuelve a reclasificar y se comienza con un tratamiento antibiótico. Se cubre con apósitos estériles e inmovilizar antes de enviar a rayos, y según el tipo de los grados, el grado 1 y 2 se cierran y las heridas de grado 3 se dejan abiertas para repetir el aseo a las 24, 48 y 72 horas para lograr la cobertura del antibiótico. Se realiza la estabilización de la fractura y se coloca, que bueno, no aparece ahí creo, que se coloca un tutor externo. Se realiza la fijación con tutor externo. Bueno, como mencioné recién, para saber la clase de fractura se basa en la clasificación de Gustilo-Anderson, que se tiene en cuenta el mecanismo de la lesión, la energía, la magnitud del daño en partes blandas, el tipo de lesión ósea y el grado de contaminación, y así poder clasificarla en 3 tipos. Como se ve en la imagen de la izquierda, un tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y en base a eso se indica el tratamiento antibiótico que está en el cuadrito de la derecha. Sería el esquema que se utiliza. Después, lo que es el traumatismo renal, los signos que sugieren la posibilidad de afectación renal son el dolor en región lumbar y o palpación abdominal, equimosis o abrasión en la región lumbar, la fractura y o dolor costal, distensión o masa abdominal y la presencia de hematuria. En sí es importante destacar que el grado de hematuria no siempre se va a correlacionar directamente con el grado de lesión renal. Aunque bueno, nuestra paciente en sí lo resaltamos al dolor en la región lumbar, que es lo que teníamos descrito. En los exámenes complementarios es importante un coagulograma, un sedimento urinario, por si hay presencia de hematuria microscópica, un laboratorio para saber hematocrito, hemoglobina y recuento de glóbulos blancos, y en el estudio por imágenes de elección se realiza un ataque abdominal con contraste endovenoso, que es importante realizarlo en forma inmediata y a los 10-15 minutos para poder evaluar la fase excretora. En el caso, teníamos esta imagen y esos datos de laboratorio, del hematocrito, hemoglobina y el recuento de glóbulos blancos. En sí, en la imagen lo que pudimos interpretar en esta ataque abdominal es la simetría renal del lado izquierdo, también del lado izquierdo una solución de continuidad que nos hace sospechar de una fractura costal, y la hipodensidad a nivel intestinal, ¿no? Que sería una distensión abdominal.
En sí, con esta imagen no podemos determinar el grado de daño renal, por lo que mencioné anteriormente, que se requiere del uso de contraste endovenoso, no solo para determinar el grado, sino para poder definir la localización puntualmente y presencia de lesiones asociadas, que el tipo de grado de lesión nos va a determinar el tratamiento. Que acá hay un cuadrito, que es la clasificación de la AAST, que se basa según los hallazgos radiológicos, entonces nos determina el grado del grado 1 al grado 5, que es según el tipo y, bueno, la descripción. En cuanto al tratamiento, en sí, en paciente con lesiones renales del grado 1 a 4, con estabilidad hemodinámica y lesión estable, deben ser tratados con reposo, hidratación, monitoreo y antibiótico terapia, y las indicaciones para intervención quirúrgica es la inestabilidad hemodinámica, la exploración por lesiones asociadas, el hematoma perirrenal y las lesiones de grado 5. Después, este algoritmo nos pareció interesante para resumir un poco la evaluación del traumatismo renal cerrado, teniendo en cuenta la sospecha de traumatismo renal, determinar la estabilidad hemodinámica, si está inestable o estable, si está estable, la presencia de hematuria, si es macroscópica o microscópica, y bueno, en base a la prueba de las imágenes, para determinar el grado, va a ser la acción que uno va a realizar. Y la estadística es el traumatismo genitourinario más frecuente, representan el 5% de todos los traumatismos y el 10% de los traumatismos abdominales, afecta a ambos riñones por igual y en una relación en cuanto al sexo de hombre-mujeres sería un 3-1. Y bueno, la bibliografía que usamos. Bueno, a ver, andate a la diapositiva número 2, creo que era, a ver. Seguí. A ver la 3, la 4. No, volvete. Creo que pasa. Un segundito. Volvete. Una más. ¿Cuál quería saber? Y déjame ver, porque había una frase. Ahí está, a ver. Quédate ahí. A ver, la presentación de caso. A ver. Esta es la 2, ¿no es cierto? Sí. Dale, seguí. Seguí. Anda Sí. para la 3, 4. 3, 4, Eh, 5, 6. ahí nomás. Ahí está. Acá. La 6. Ahí está. Esta. Bueno. em, Bueno, como se ha visto en el teórico, es muy importante en los pacientes traumatizados la cinética del trauma. Por supuesto que nosotros recibimos, situándose en el shock room, que es donde vamos a recibir nosotros el paciente, ya con un triage hecho y una intervención del prehospitalario. em, Recuerden que nosotros no estamos en el accidente, pero debemos hacer una idea, de acuerdo a los comentarios que nos trae el prehospitalario o algún familiar, de cómo ha sido el accidente. En este caso, una paciente en moto. Ustedes saben que la moto es muy expuesta ante el choque del accidente. El cuerpo cae de las mil formas. La más frecuente es caer de cabeza. Por eso es muy importante saber si tenía casco o no tenía casco, que eso es fácil
de saberlo, ¿no? Este, y después, este caso lo puse porque tiene claramente una lesión expuesta de tibia y peroné importante y hemorrágica, ¿eh? Yo pongo esta diapositiva porque yo supongo que ya dieron eh, por, por sentado las primeras etapas, el ABC, y ustedes se fueron directamente al C y me empiezan a hablar de fractura expuesta. Bueno, esto son 2 o 3 diapositivas que son clases de traumatología. En, en, en politraumatizado, una fractura expuesta, eh, no nos importa qué clasificación tiene en ese momento, lo único que nos interesa es estabilizarla y cubrirla con el fin que deje de perder sangre, nada más. Quiero aclarar eso, no hace falta que haya una clasificación de Gustilo y pensar en el antibiótico y si es expuesta o no es expuesta. Lo único que nos interesa es que deje de sangrar. Yo puse esta diapositiva porque me llamó la atención esto: cubrir con apósito de estéril e inmovilizar antes de enviar a rayos. Eh, Supongo que ya están pensando en la tomografía, pero tengan en cuenta que todas las radiografías se hacen en el shock room. El paciente no se envía a ningún lado, salvo para hacer una tomografía que hace 10 metros y se entiende que una tomografía el paciente ya está estable. O sea que esta radiografía, eh, la, la- el- la evaluación de la fractura por rayos tiene muy poca importancia al inicio. Y si así lo quisiera hacer para que los traumatólogos vayan evaluando su táctica posterior a la estabilización, recuerden que se hace en la camilla de shock room, ¿no es cierto? Este paciente, antes que esa fractura, o sea, está bien lo que pusieron acá en amarillo, ¿no? Cubrir con apósitos y tratar de cubrir, alinear como medida cuando llego a la estación C, con el fin que deje de sangrar. Yo necesito mantener la volemia, porque yo no sé si el sangrado de esta paciente viene por esa lesión que viene sangrando desde la levantada allá en el accidente, o está sangrando como venía haciendo en una lesión interna, como tuvo esta paciente. Esta paciente no tenía hematuria, pero al estabilizarla y mandar a hacer la tomografía, nos damos con que tiene una cápsula de Guerota llena. Como les dije a los otros alumnos la otra vez, también los del viernes pasado, también tuvieron casos de lesión renal. Recuerden que el riñón es un órgano muy bien defendido, anatómicamente hablando. Es un órgano que está en retroperitoneo y está envuelto en una cápsula propia, que es la cápsula de Guerota, y tejido conectivo a su alrededor que le sirven como almohadilla. El hecho de que el riñón se lesione es porque el contragolpe, en lesiones cerradas, el contragolpe ha sido muy intenso. Eso a mí me habla de que la cinética del trauma ha sido muy grande. Esta chica debe haber pegado con algún filo en la zona lumbar, para que la lesión se manifieste de esa manera, ¿sí? Y otra salvedad que les hago es, me dicen, no puedo evaluar esa, esa lesión con esa placa sola. Yo les mostré solamente una imagen, un corte de la tomografía. Bueno, este, si bien es cierto, claro que sí, mientras yo tengo todos los cortes, lo puedo evaluar con mucha facilidad, yo puedo intuir, porque hagamos de cuenta que yo no tengo una tomografía, o sea, el tomógrafo se rompió justo en ese corte, y yo tengo solamente esto para evaluar. Yo tengo que saber a ciencia cierta cómo sigue la cosa. Me hubiera gustado que me hubieran extendido un poquito el plan de trabajo con este paciente, ¿no es cierto? Decir, bueno, el paciente ya se estabilizó, ya le alineé la fractura, ya le hice la tomografía, se trabó el tomógrafo, ponele, y tengo algunas imágenes que no me gustan, como lo que nombró la alumna, perdón, mi nombre, no me acuerdo,
el asa esta que está ahí arriba, que le llamó la atención, y si hay algún signo que le llama la atención, aparte del renal acá, o la fractura, que también la nombraron, que está muy bien advertido, ¿cómo sigue esto? O sea, yo veo una lesión renal claramente, ahora tengo que pasar y se me estabilizó el paciente, ahora ¿cómo sigue en la reanimación, en la revisión secundaria? ¿Se agregaría otros estudios o lo expectaría en shock room o lo pasaría a terapia o llamo a los cirujanos? ¿Cómo sería la continuidad de este paciente hasta que esté totalmente fuera de peligro? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Dale. Bueno. ¿Alguna duda sobre este caso? Y pasamos al otro. Ustedes recuerden que con cada examen en un paciente politraumatizado, con cada examen, que yo sospecho que tiene una lesión abdominal, renal, por ejemplo, como este caso, por las escoriaciones, pero me puedo dar sorpresas, ¿eh? Me puedo dar sorpresas y no dejar pasar absolutamente ningún signo. Y si así estuviera, ¿cuál es el plan a futuro? El paciente estable, recuerden que paciente estable a mí me da tiempo. Siempre tengo tiempo de volver a revisar, volver a evaluar, volver a hacer algún estudio que me haga falta, o un FAS o lo que sea, pero ya con paciente estable. Revisión secundaria. La revisión primaria, el único fin es que el paciente no se me muera en ese término, así que gane volumen y que gane estabilidad. ¿Sí? Bueno, desconectamos esta entonces, vamos con el otro. Doc, mientras una consulta, Sí, sí. porque se me cortó justo el audio, ¿qué fue lo que dijo cuando veíamos lesión renal? Dijo en un momento que sospechábamos que era una lesión fuerte, un fuerte contragolpe y algo más que Claro. se cortó ahí. Sí, yo les explicaba que el riñón es un órgano muy bien protegido y que el hecho que lo veamos con el parénquima alterado, y ahí se lo ve, ¿no? Con el parénquima alterado, claramente está trasvasando sangre dentro de la cápsula de Gerota. Eso nos habla que la cinética del trauma ha sido muy fuerte, ¿eh? Que la paciente ha golpeado seguramente al caer con algún filo. Es muy raro que caiga de costado sobre un plano y se lesione el riñón. El riñón está muy bien protegido. Pero si cae sobre un filo, que perfectamente puede ser en un tramo, puede pasar cualquier cosa, es como una herida de arma de fuego, entra por un lado y no se sabe dónde termina, ¿eh? Por ese motivo es que hay que tener siempre en claro que en la búsqueda de algún esquema de lesión, mientras estoy evaluando el paciente, pueden aparecer otros signos y no hay que dejarlo pasar para solucionarlos, o en esa instancia, si es que prima la vida del paciente, o dejarlo para la revisión secundaria. ¿Eh? Bien. Perfecto, Doc. Y recuerden que en medicina, una vez que el paciente está fuera de peligro, ya tenemos tiempo de pensar, ¿eh? Y ahí nos podemos sentar a pensar y tomar incluso el tiempo como terapéutica. Si yo no tengo otros estudios que hacer, bueno, digo, bueno, espero y veo cómo evoluciona o qué cosas surgen en el tiempo de 15 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, el tiempo que ustedes lo prefieran. Eso es parte del médico tratante. De shock room, estamos hablando de shock room, un paciente en un hospital, ¿no? En la ambulancia es otra cosa. Bueno, este es caso 5. Vamos, Sí. Hola, Doc. ¿qué tal? Bueno, nosotros vamos a presentar el caso número 5. Ahí está el nombre de los integrantes. Así que bueno, presentamos nuestro caso. Nuestro paciente es un masculino de 75 años que sufrió un traumatismo por caída desde un andamio de 3 metros de altura. Es traído por la ambulancia a la institución con un collar cervical. Presenta un Glasgow de 6 en 15, anisocoria izquierda. Y los datos que tenemos es que tiene una presión arterial de 180 a 120, una frecuencia cardíaca de 85, la mecánica respiratoria irregular y está taquipnéico. También tenemos exámenes complementarios que los vamos a comentar un poquito más adelante. Bien, con respecto al triage, que creo que es algo que ya se charló, que apunta a otorgar prioridad a pacientes basados en la necesidad
de tratamiento, de atención que tienen debido a la severidad de sus lesiones y a la disponibilidad de los recursos, nuestro paciente obviamente estaría en un nivel 1, que requiere atención inmediata, más que nada porque tiene un Glasgow menor de 8. Bien, en la fase prehospitalaria, que esto lo pusimos más que nada para ordenarnos de que esto ya se realizó en el lugar del hecho, se realizó el ABCD y ahora nosotros lo recibimos en la institución y lo que vamos a hacer es una revisión secundaria en la cual vamos a reevaluar el ABCDE, vamos a hacer una anamnesis conjunta en el caso de que fuera posible, en el caso de nuestro paciente está inconsciente, y la solicitud de imágenes también. Bien, colocamos esto, esta imagen porque nos pareció importante destacar que cuando nosotros vamos a recibir un paciente politraumatizado, tener en cuenta, bueno, el uso de elementos de bioseguridad, pedir apoyo al equipo de trabajo, o sea, siempre un paciente politraumatizado debe atenderse en equipo, entonces tener la precaución de prever esto, avisar a los profesionales que sean necesarios para tratar al paciente. Luego también habla de pedir información sobre la circunstancia del evento, es decir, si podemos comunicarnos con la persona que le dio la primera atención, saber cómo fue la cinética del trauma y demás, toda la información que podamos recabar, y que esto también nos va a ayudar para sospechar las lesiones que puede tener nuestro paciente, preparar el material necesario para esa atención, como bueno, como dice acá, ¿no? Calentar la sala, los fluidos y también importante comprobar que el funcionamiento del material. Y bueno, al recibir el paciente, establecer el contacto verbal, identificarse en el caso que fuera necesario, perdón, en el caso de que fuera posible nuevamente. Bien, entonces nosotros vamos a volver a reevaluar el ABCD y como manejo de la vía aérea y el control de la columna cervical, propusimos, bueno, inmovilizar la columna cervical con collar, si no lo trajera. En este caso nuestro paciente lo traía, valorar la permeabilidad de la vía aérea y lo mismo, si no venía intubado, intubarlo. Y si estaba intubado, bueno, reevaluar y comprobar que esté correcta la intubación. Acá colocamos esta tablita que nos habla de distintos criterios que indican el manejo definitivo de la vía aérea, y uno de ellos es el Glasgow menor de 8, como nuestro paciente que tiene 6. En cuanto a la B, o en la instancia de la respiración, colocamos el hecho de poder explorar el tórax buscando lesiones vitales que se deben tratar de forma inmediata, como comentaron los chicos en el grupo anterior, que sería el neumotórax atención, neumotórax atención, perdón, hemotórax masivo, un taponamiento cardíaco, un tórax inestable, a través de, bueno, la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación de los ruidos respiratorios que pueden estar presentes, ausentes o disminuidos. Y también tener en cuenta otro tipo de lesiones que también pueden ser asintomáticas, pero que si no se tratan en el momento pueden evolucionar y generar deficiencias en la morbilidad del paciente, como la contusión pulmonar, el neumotórax y el hemotórax simple, que más adelante vamos a comentar qué es lo que creemos que nuestro paciente tiene. En cuanto a la C, el control de la circulación y hemorragias, bueno, evaluar la presencia de shock con la inspección, el estado de conciencia, las características de frecuencia del pulso, la tensión arterial y el relleno capilar, colocar 2 vías periféricas, si no las trajera, no tenemos información de eso, para la administración de fluidos y eventualmente de fármacos, tomar muestras de sangre para pruebas de laboratorio, por ejemplo, para pedir hemograma o coagulación, presencia de tóxicos, test de embarazo si fuera mujer. Luego iniciar con la infusión de fluidos y, bueno, identificar y controlar hemorragias si hubiera. No tenemos esa información, pero es lo que deberíamos hacer. En cuanto a los déficits neurológicos, bueno, lo planteamos acá desde un poco más atrás. Este paciente que tiene un trauma cráneoencefálico, se le hizo una evaluación primaria
donde se evalúa la reacción pupilar, la escala de Glasgow y el déficit neurológico, y en este caso, bueno, es anormal, por lo cual lo que sigue es solicitar una tomografía de cráneo y columna cervical, pedir una valoración por neurocirugía y hacer un manejo específico según el tipo de lesión que tenga. Bien, entonces para continuar con esta evaluación secundaria, lo que debemos hacer es identificar lesiones que no habíamos justamente eh, detectado en la evaluación primaria y que potencialmente pueden ser letales. Entonces esto lo hacemos a través de imágenes, donde buscamos lesiones en órganos y sistemas. En este caso nosotros propusimos realizar una radiografía de tórax, abdomen y pelvis, y una tomografía de cabeza o de cráneo, teniendo en cuenta el mecanismo del trauma de nuestro paciente. Bien, tenemos estos datos de exámenes complementarios que nos daba el caso, donde tenemos el hematocrito y la hemoglobina disminuida y una glucemia de 1,96. Después el recuento de glóbulos blancos 9.600, uremia en 0,34 y bueno, tenemos una radiografía de tórax y una tomografía. Bueno, en cuanto a la radiografía de tórax, que nos generó un poco de controversia por ahí poder explicarla, pero lo que pudimos definir es que vemos el marco óseo que impresiona indemne, o por lo menos no pudimos localizar alguna fractura. La vía respiratoria se encuentra desplazada hacia el hemitórax derecho. También describimos que en el campo pulmonar derecho se observa una opacidad de forma triangular en la región apical y con una elevación de la cisura, creemos que es esa línea oblicua que se encuentra que sería en la parte inferior del triángulo que estamos describiendo. Y en el remanente del campo pulmonar se observa radiolucidez. Y después en el campo pulmonar izquierdo se observan radioopacidades en el lóbulo inferior que podrían corresponderse con una contusión pulmonar. Se observa el borramiento de los senos costofrénicos, que se podría corresponder con la presencia de líquido, y inferimos que la línea oblicua que se encuentra ahí en el pulmón izquierdo sería un engrosamiento de la cisura pulmonar. Después tenemos esta TAC de cabeza, donde observamos que el marco óseo está multifragmentado, que corresponde a la zona del hemicráneo derecho, impresiona lo que nosotros decidimos inferir en la región parietotemporal, y que hay un compromiso importante del parénquima cerebral subyacente. En cuanto al manejo, teniendo en cuenta que nosotros arriesgamos, digo arriesgamos porque por ahí nos faltan datos acerca del examen físico y demás, pero que tendría un hemotórax simple, lo que debemos realizar es una toracostomía con un tubo para drenar. Y por otro lado, en el pulmón izquierdo veíamos una contusión pulmonar, que el tratamiento iría dirigido a asegurar la adecuada ventilación y analgesia. En cuanto al tratamiento del hemotórax, para explayar un poquito más y colocar una imagen, sería la colocación de un tubo que se hace a nivel del pezón, justo por delante de la línea axilar media, y se va drenando y a la vez se va restituyendo volumen mientras se va haciendo la descompresión de la cavidad. En cuanto a la lesión cerebral, encontramos por ahí esta clasificación en cuanto a la severidad y la anatomía, y en cuanto a la severidad, por tener un Glasgow menor de 8, sería grave, y en cuanto a la anatomía, bueno, presenta fractura de cráneo como primera impresión. Y en cuanto al manejo de la lesión encefálica, el objetivo principal sería prevenir un daño cerebral secundario, ya que el daño cerebral primario ya se efectuó. Entonces, apuntamos a mantener una presión arterial media que tiene como objetivo mantener una presión de perfusión cerebral adecuada y en lo posible irla monitoreando con la presión intracraniana,
Y si esto no es posible, mantener una presión arterial sistólica igual o mayor a 100. Los cuatro pilares, digamos, que propusimos para el manejo de esta lesión grave es la analgesia y sedación, en la cual como analgésico de primera línea utilizaríamos opioides como el fentanilo y como sedante de elección colocamos el propofol, que esto apunta a disminuir la presión intracraniana, básicamente al reducir la demanda metabólica. Luego, en cuanto a la vía aérea y la ventilación, aumentar la frecuencia cardíaca, lo cual contribuiría a lo mismo, la frecuencia respiratoria, perdón. Después, con respecto a la osmoterapia, utilizar una terapia hiperosmolar, donde puede ser soluciones salinas hipertónicas o manitol, que también apunta a lo mismo, a poder disminuir la PIC. Y luego, también la extracción de líquido cefalorraquídeo en caso de encontrarse instalado una derivación ventricular externa. Y creo que eso es. Bueno, a ver, no sé qué diapositiva era, pero una que decía A, acá arriba en la estación A. No me acuerdo si era la 4 o 5. Por ahí. A ver. La canal anterior, a ver. Bueno, ahí. Bien. Bueno, este es un caso, bueno, como siempre empezamos comentando los casos, nos ubicamos en la cinética del trauma. ¿Eh? Ahí dice paciente que cae de una distancia de 3 metros. Yo creo que es suficiente, no hace falta agregar ningún otro dato más. 3 metros es un techo. Cualquier persona que cae de un techo, algo le pasa. Cuando cuando un ser humano cae, los seres humanos, ustedes saben que andamos en 2 pies. Entonces, cuando pierden el equilibrio y caen en el vacío, son 2 opciones. O cae parado, se puede estabilizar y cae parado, o la otra pierde la estabilidad y el peso del cuerpo con la cabeza hace que ponga la cabeza por delante. Por más que él ponga los brazos adelante para cubrirse de la caída, que es un reflejo instintivo, obviamente la fuerza de los brazos no impide absolutamente nada de esta caída. O sea que no tiene ningún sentido saber si el paciente estaba consciente cuando cayó, si puso los brazos o no, porque pega con la cabeza de la misma manera con brazos y todo. ¿Estamos? Primer dato. Así que este paciente, por cómo viene, cómo entra al shock room, claramente perdió el equilibrio y cayó de cabeza, no cayó de pie. Sino, al caer de pie, lo primero que se lesiona son los tobillos, las rodillas, y pueden pegar con la cabeza también, pero ya tenemos lesiones en los miembros inferiores más importantes. No era este el caso. Acá el paciente cayó de cabeza y evidentemente tenía anisocoria. Así que yo ya al ingreso del shock room ya puedo sospechar, ya el prehospitalario me está avisando en Glasgow, así que yo puedo intuir que el paciente cayó de cabeza, y no solamente de cabeza, eso es lo que quiero aclarar acá. No, la cabeza no es el paragolpe del cuerpo. Primero se lesiona la cabeza y después pega el tórax. Una caída de 3 metros con un hombro sobre el piso o la parrilla costal. Las frágiles es de esperar que el impacto de 3 metros sobre el piso produzca una fractura y con el consiguiente neumotórax, hemotórax o contusión pulmonar. Así que bueno, yo puse esta diapositiva porque acá hay un error. Cuando el paciente ingresa, lo dice claramente el ABC. En la primera estación es la revisión de la vía aérea. Yo tengo que revisar que la vía aérea esté permeable. ¿Sí? En un traumatismo de cráneo va a tener problemas respiratorios posteriores, pero no en ese momento. Si bien el paciente no habla, puede gemir,
o emitir algún sonido, por lo cual terminó en un Glasgow de 8. Y como norma, un Glasgow menor de 8, el paciente hay que intubarlo. Bien, pero esa intubación no se hace en la etapa A. En la etapa A no se hace la intubación por más que el Glasgow sea bajo. Yo tengo que estar seguro de que la vía aérea está permeable, pasar a la B, revisar la estación de ventilación, que este paciente tenía cosas para solucionar, llegar a la C, empezar con los líquidos de reanimación, y cuando llego a la D, ahí lo intubo al paciente, por lesión neurológica. ¿Se entiende? No le estoy diciendo que en la A no se intuba. Sí se intuba también, pero por otras causas, por una lesión, por una fractura de cráneo, el paciente no va a tener la vía aérea alterada. Va a respirar mal, por supuesto, pero no va a tener permeabilidad de la vía aérea principal. ¿Se entiende? A ver si surge alguna duda. Si no, pasamos a la B. Sí, sí, se entiende. Se entiende. ¿Se entendió? ¿Se entendió? A mí, cuando el paciente llega, este caso, vamos a este caso, el paciente llega ya con un Glasgow de 8 que ya me indica intubación, ¿no? Por supuesto, no lo estoy negando. Que me indica intubación, a mí no me importa, yo ya sé que lo voy a intubar. Pero cuando llegue a la etapa D, a mí lo único que me interesa ahora es A. No me importa la anisocoria, no me importa el cráneo fracturado, el sangrado que tenga en la cabeza, no me importa nada. Yo le veo las fauces y me aseguro de que le está entrando aire. Por ejemplo, si gime, le hago una prueba de dolor y si el paciente gime, yo ya sé que ya tengo la etapa A salvada. Bien, pasamos a la B. A ver, pasame la diapositiva siguiente. Bueno, acá es donde yo evalúo lo que bien dice acá en la diapositiva, por supuesto, el neumotor a tensión, el neumotor masivo, el taponamiento cardíaco y la contusión. Si mal no recuerdo, ustedes dejaron la resolución de la contusión, que para mí tuvo con muy buen criterio, colocarle el tubo, hacer un avenamiento pleural, lo dejaron para la revisión secundaria. Lo mejor es solucionar el problema respiratorio de la ventilación en esta etapa. Si yo encuentro el problema, solucionarlo antes de pasar a la C. Entonces, lo ideal en este paciente hubiera sido hacerle la radiografía, una mala radiografía, entonces eso está puesto a propósito ahí, así. Ustedes están viendo que tengo una imagen triangular ahí que no me cierra qué es, y tengo claramente contusión y los espacios costofrénicos bilateral ocupados o borrados. Bien pensado por su parte, dijeron, bueno, si bien está contuso el pulmón y la caída ha sido fuerte, yo me quedo tranquilo en ponerle un tubo, si bien no veo neumotórax o hemotórax, sospecho un hemotórax leve y le pongo un tubo, un avenamiento pleural. Lo que no me aclara es si es bilateral, le pusieron de los dos lados o de un lado. No importa eso, yo lo que quiero aclarar es que esta es la etapa para solucionar la ventilación. O sea, que en la etapa A yo ya me aseguré que la vía aérea principal está permeable. Ahora me tengo que asegurar de que el aire llega al alveolo. Y tengo una contusión, o sea que en el alveolo está lleno de sangre. Tengo mala perfusión, guiado también por los exámenes de laboratorio y los exámenes de saturación, yo puedo concluir que el paciente está perfundiendo mal. Una de las causas puede ser esta sospecha de hemotórax leve que tiene este paciente, que puede con el paso de las horas juntar más sangre y hacerse masivo. Así que con buen criterio le pongo unos tubos bilaterales o unilateral, de acuerdo a su criterio, o repito la placa. O repito la placa, mire, esta placa me dice que hay contusión, pero tengo dudas. Le voy poniendo los tubos mientras repito nuevamente la placa. Y no me fui de la B todavía, no me fui de la B. Asegurado de que el paciente está bien ventilado, que está entrando aire,
y sigue con su Glasgow de 8, les recuerdo, y sigue con su anisocoria. Paso a la C. Como no sé la cantidad de fluido que le han pasado, hago lo que se dice siempre, 2 vías cortas y gruesas, y empiezo con 2 litros para perfundir ese cerebro que ya sé que está dañado. Yo tengo que tener buena volemia para mantener el cerebro irrigado, ¿sí? Y recién llego a la D. Ahora sí, como yo ya lo sabía, con que el paciente tiene una lesión craneoencefálica y está con Glasgow de 8, obviamente ahí me voy a intubarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar la vía aérea por lo que va a pasar a posterior. Avanza, poneme la placa de la lesión de cráneo. Bien. ¿Qué pasa con las lesiones de cráneo? ¿Eh? Como ustedes saben, el cerebro es el único órgano que está protegido por hueso. Acá no hay grasa entre el órgano, el parénquima y el hueso. Es prácticamente hueso. Entonces es como meter a una manzana dentro de un jarrón y revolear el jarrón. Cuando saco la manzana está machucada, claramente. Eso pasa con las lesiones del cráneo encefálicas. Pueden ser por contragolpe y crear hematomas, o en este caso hay una fractura con pérdida, hay fractura de cráneo acá de la calota, con pérdida de la calota. Cualquiera de las dos lesiones hace que aumente la presión intracraneana. Y recuerden que en un cráneo indemne, o sea, en una lesión de cerebro por contragolpe y un cráneo indemne, o sea que no está fracturado, esa presión se empieza a aumentar adentro. ¿Y qué hace el cerebro? Básicamente hablando, el cerebro quiere empezar a salir por el orificio occipital. Es lo que nosotros le llamamos enclavarse. Se empieza a enclavar el paciente. Todos los pares craneales del tronco empiezan a estirarse y el paciente empieza con anisocoria, empieza a perder funciones, empieza a respirar mal porque ahí está el centro de la respiración y el paciente se me enclava y se me muere. ¿Por qué yo lo intubo? Para asegurar la vía aérea por el futuro enclavamiento del paciente. Este paciente en particular tiene pocas posibilidades que la PIP aumente mucho y de forma rápida y exagerada, porque ella tiene una pérdida de ósea acá. Toda la presión se va a perder por este bubón que tiene acá en la región parietal. Así todo, el tratamiento que ustedes sugieren es el que se hace, pero no se hace en el shock room. Eso se hace directamente en la terapia intensiva. Entonces, el fin mío en un paciente con lesión cráneoencefálica clara, como es este paciente, es, primero, asegurarme el ABC. Después, en la D, asegurarme la vía aérea por el Glasgow que tiene el paciente. Que esté normotensivo, y recién ahí llamo a los especialistas, que empiezan con el estudio, con la revisación secundaria y ven qué se le puede ofrecer a este paciente con esta lesión. Si se le pone una válvula para ver PIC, o se lo mete a quirófano para hacer algún otro gesto. Pero el paciente ya está estable, ya está fuera de peligro. ¿Estamos? A ver, ¿quién era el que hablaba? Sandoval, ¿puede ser? Ustedes habían pensado, no recuerdo, habían pensado en el avenamiento torácico unilateral o bilateral. Lo habíamos planteado bilateral porque en ambos senos costofrénicos no se ven borrados. Perfecto. Y otra cosa que aclaro, la tomografía de cráneo se hace en la revisión secundaria. A mí lo único que me interesa en una lesión como esta es asegurarme la vía aérea en la estación D, estabilizarlo hemodinámicamente, y en la revisión secundaria, y el paciente estable, yo ahí ya lo mando a tomografía para evaluar el daño cerebral, que es este estudio que está acá, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí, Bueno, ¿alguna duda? Este caso lo puse porque es muy común esto. El paciente entra con un hundimiento de cráneo y uno se asusta y se va derecho al hundimiento de cráneo. Le evalúa el Glasgow, le hacen maniobras de dolor
el paciente no reacciona, no gime nada, me voy a la intubación derecha, pero no me estoy olvidando de la ventilación. ¿Eh? Si este paciente tiene una hemotórax masiva, mientras yo lo estoy intubando, por esa lesión de cráneo que tiene, se me está muriendo porque no está respirando. Olvídense del resto de las lesiones. Lo primero es asegurarse la vía aérea permeable, ventilación, hemodinámicamente y recién paso a las lesiones neurológicas. Fíjense que la gravedad no importa. Estación D, lesiones neurológicas, no importa la gravedad. Si tienes tallada la cabeza, no me importa. Tengo que ver que esté la vía aérea permeable. ¿Qué sucede en las lesiones de cara? Cuando hay lesiones de cara, en traumatismo craneoencefálico, este paciente puede haber caído de cara, no fue el caso. Cayó de lado lateral y ahí se fracturó el parietal derecho. Bueno, ¿está claro? Si hay alguna duda, la sacamos ahora, si no pasamos al caso 6. A mí me quedó una duda con Sí, la parte, digamos, de la perfusión que se le tendría que hacer, digamos, sistemáticamente a los pacientes politraumatizados. Este sí, paciente tiene una sistólica de 180. sí, O sea, si bien como tiene este problema, digamos, del traumatismo craneoencefálico, hay que mantener la sistólica mayor a 100, o igual o mayor a 100, como exactamente, mínimo. exactamente. Entonces, la perfusión, se le ponen 2 litros de suero fisiológico. Bien, en una lesión de cráneo de este tipo, grave de este tipo, se puede entender que la presión que tiene no, es de origen central. Bien, Así que yo estoy, al expandir el paciente en la etapa C con los 2 litros recomendados, estoy sí, previendo el hemotórax, el supuesto hemotórax u otra lesión abdominal que pueda llegar a tener. Se cayó de 3 metros el paciente. No podemos saber sobre qué cayó. Puede haber caído sobre sí, una reja y se le haya dado en el abdomen también. ¿Eh? Así que puede estar juntando sangre por otro lado. Así que yo creo que lo más cauto, amén de la presión que viene, que si bien es alentadora, es bastante alentadora, empezar aunque sea poner los 2 litros ahí a gotear, no en chorro, rápido, mientras sigo evaluando y me quedo tranquilo de que no hay un sangrado interno y la presión es de origen central. A partir de ahí, cuando estoy seguro que es de origen central, ya empiezo a hacer las maniobras para mantenerla en 100, ¿no es cierto? Que son todas esas que propusieron los chicos, que están muy bien propuestos. Se hace mannitol, los analgésicos y todo eso. Todo eso se hace en terapia intensiva, no se hace en el shock room. Salvo que el paciente tenga que permanecer en shock room porque no hay cama en terapia intensiva, viene el terapista y le inicia los protocolos de lesión craneoencefálica grave. Llama al neurocirujano, empieza con todos esos tratamientos médicos y, bueno, y evalúan. Como bien dijeron ustedes también, la lesión ya está. Hay que ver qué preservamos de esto, ¿no? Bueno, ¿algo más? Bueno, nos desconectamos y vamos con el 6. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿me ve, Sí, Luchi? Bueno, nuestro grupo es el grupo 6. Vamos a presentar el caso 6. Estos son los participantes del grupo, ahí están todos los nombres. Bueno, ¿y el caso? ¿No lo teníamos antes? Ahí está, se Fernando, nos había pasado. Fernando, ¿qué Bien, tal? esta es la presentación del caso. Un accidente de tránsito, un peatón versus auto. Tenemos un paciente masculino de 30 años que presenta vía aérea permeable, disnea, taquipnea y dificultad en la mecánica ventilatoria. Presenta heridas en hombro y clavícula derecha valoradas y adecuadamente tratadas por los servicios de emergencia en el lugar del accidente. Una presión arterial de 90-55, una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 46 respiraciones por minuto. Presenta pérdida de la conciencia relacionada con un traumatismo cráneoencefálico y un Glasgow de 7.
Siguiente. Bueno, lo primero que vamos a realizar es la evaluación inicial. Primero la preparación, el triage y la revisión primaria con el ABCDE. Luego la reanimación. Después solicitar auxiliares para revisión primaria y reanimación. Eso es muy importante siempre. Es lo que venimos hablando ya con los grupos anteriores. Luego de la revisión primaria se realiza una revisión secundaria, también con auxiliares, y post-reanimación se continúa con el monitoreo y la reevaluación continua de estos pacientes. Finalmente, un tratamiento definitivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser la revisión primaria, luego del triage correcto. Entonces, vamos a iniciar con el ABCD. El A, vamos a tener un control, vamos a revisar la vía aérea con control de columna cervical, vamos a inspeccionar la permeabilidad de la vía aérea. Bueno, más adelante vamos a hablar de la intubación, pero vamos a dejarlo en revisar la permeabilidad de la vía aérea en este caso. Vamos a pasar al B, en el que vamos a revisar la respiración y la ventilación, en la que el paciente presenta una dificultad en la mecánica ventilatoria, tiene disnea y además taquipnea, está muy elevadamente taquipneico, 46 respiraciones por minuto. Después, con respecto a la circulación de nuestro paciente, vamos a controlar hemorragias en caso de que las haya. Vemos que con respecto a la circulación presenta está hipotenso, tiene una tensión arterial de 90-55 y una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto, está taquicárdico también. Con respecto al D, el déficit neurológico, tiene una pérdida de conciencia que está relacionada con el traumatismo cráneoencefálico y presenta un Glasgow de 7 que corresponde a un paciente en coma. Después continuamos, como bien decíamos hace rato, un Glasgow de 8 es indicación de intubación, por eso ahí colocamos que un Glasgow de 7, vuelven atrás, que el Glasgow de 7 conlleva la intubación endotraqueal. Y finalmente la E de exposición y control del ambiente. Bueno, interviniendo por ahí en todo esto que decíamos, vamos a empezar con la reanimación. Vemos que la vía aérea es permeable, o bueno, sospechamos que es permeable. Vemos dificultad en la mecánica respiratoria, con disnea y con una frecuencia respiratoria de 46, o sea, está bastante alta. Y vamos a proceder paralelamente en hacer una imagen de tórax de frente. A ver qué me... En la radiografía de tórax, lo que veíamos es que, bueno, el paciente tiene un neumotórax en pulmón derecho. No sé si se llega a ver bien el mouse marcando, pero si ven bien el pulmón derecho se ve como la siluetita, siguiendo bien lo que es la forma anatómica, pero un poco más como achicada, por así decirlo, dentro de lo que es la cavidad torácica, ¿no? Bueno, nosotros debatimos un poco todo lo del neumotórax, hablamos de tamaño, donde encontramos una escala de tamaños de grado 1 a grado 3, donde lo clasificamos en grado 2, ¿bien? ¿Por qué? Porque aproximadamente coincide con la línea hemiclavicular, ¿no? Acá tenemos la clavícula derecha y vemos que el borde como más lateral del pulmón derecho está más o menos a esa altura. Y después, bueno, tuvimos un debate sobre qué tipo de neumotórax era, y lo clasificamos como un neumotórax hipertensivo, no solo bueno, sobre todo por la clínica y por los rayos que vemos ahí, y además porque estamos hablando de un paciente que está hemodinámicamente descompensado, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y como vimos al principio también, ¿no? Está hipotenso, está taquicárdico, entre otras cosas. Bueno, dicho esto, que es un neumotórax hipertensivo, lo clasificamos como una entidad que es una emergencia quirúrgica. Bueno, tiene todo un desarrollo medio explicado en el ingreso de lo que es el aire al espacio pleural, por un mecanismo fisiopatológico, ¿no? Que configura una válvula que hace que el aire ingrese a lo que es el pulmón, pero ingrese a lo que es el pulmón, pase a lo que es el espacio de la pleura, y no pueda escapar desde ese lugar. ¿Bien? Por eso en la imagen veíamos como esa franja
bien oscurita, bordeando lo que es el pulmón. Esto provoca que la presión a nivel de la intrapleura aumente y provoca un desequilibrio en todo lo que es la fisiología y la mecánica correcta física del pulmón, generando un colapso pulmonar total, que también puede desencadenar una desviación de lo que es el mediastino hacia el lado opuesto, y esto comprime y obstaculiza lo que es el retorno venoso, y por ende va a empezar a generar una disminución de lo que es el gasto cardíaco, empeorando lo que es la hemodinamia de la paciente, ¿sí? Clínica que encontramos en esta paciente que llega en un coma severo y no podemos hablar de si tiene dolor, y en lo que es como el análisis más rápido es la disnea, que se ve hacia afuera con la mecánica ventilatoria esta alterada, eh, la dificultad respiratoria aguda, y después, bueno, un poco los signos vitales que hacia afuera se manifiestan con taquicardia e hipotensión. ¿Bien? Entonces, bueno, decimos que el diagnóstico del neumotórax hipertensivo va a ser clínico, con eso que dijimos recién, y el tratamiento tiene que ser inmediato de este neumotórax hipertensivo, ¿sí? Y esto se hace a través de descompresión del tórax, con avenamiento pleural urgente, a la altura de lo que es el cuarto y quinto espacio intercostal, pero sobre la línea axilar media. En el caso de que no se pueda hacer inmediatamente un avenamiento pleural, es importantísimo poder realizar una punción pleural con una aguja gruesa y posteriormente el avenamiento pleural, porque justamente el neumotórax hipertensivo es lo que está descompensando hemodinámicamente al paciente, el paciente está en shock y si continúa, si no se resuelve el neumotórax, el paciente no va a mejorar el shock por más que le coloquemos fluidos, que lo primero que hacemos en el tratamiento de un shock es colocar los dos accesos periféricos gruesos y comenzar con la hidratación endovenosa. Más allá de la hidratación que podamos realizar, tiene un neumotórax hipertensivo que le está generando un shock de tipo obstructivo, y hasta no mejorar el neumotórax no vamos a poder mejorar el shock del paciente, la circulación. Entonces es importante poder actuar inmediatamente en este caso. Con respecto a la circulación, vemos que tiene una tensión arterial de 90-55, está hipotenso, está en shock y una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto, está taquicárdico en este intento de compensar la perfusión tisular. Entonces es importante la colocación de las dos vías periféricas de calibre grueso, para poder hidratar al paciente, poder realizarle la medicación, poder colocar medicación intravenosa y además poder tomar muestras de sangre para el laboratorio grupo factor, que en este momento son muy importantes. No tenemos el peso del paciente, pero aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros de cristaloides es lo que se usa para poder expandir al paciente en un caso de shock. En el caso de este paciente que tiene deterioro neurológico y se puede sospechar un TEC grave, se sospecha un TEC grave, la mejor solución para poder hidratarlo es solución fisiológica, por la tonicidad con respecto al plasma, que mejora las posibilidades de hacer un edema de cráneo, un edema encefálico, ¿sí? Entonces, esto con respecto a la circulación, es importante la evaluación de la reanimación, la presión arterial, frecuencia cardíaca, presión de pulso, frecuencia respiratoria, poder realizar la toma de gases arteriales en sangre, no solo por la hipoperfusión del paciente que puede generar un estado de acidosis, sino que además el paciente no está pudiendo ventilar correctamente y tiene probablemente, hay que tomar los gases en sangre y la saturación de oxígeno de ese paciente, pero es muy probable que esté en insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta además las respiraciones por minuto que tiene, la taquipnea que presenta. La temperatura, el gasto urinario. Además, vamos a realizar un monitoreo de cardíaco, electrocardiograma, monitoreo general, frecuencia respiratoria, saturación, esto que venía hablando, gasometría. En el momento en el que, esto es secundario, ¿no? Lo que es RX de columna, cervical, tórax, en este momento estamos en la revisión primaria en la que estás evaluando
primariamente al paciente. Después se puede realizar un ecofast también en las guardias, en los que vamos a buscar sobre todo sangrados, en todo lo que es los espacios de Morrison, ver que no haya algún derrame pleural, por ejemplo, que haya líquido libre. Entonces el ecofast nos ayuda para esto. La sonda vesical también nos ayuda para el control de la diuresis y sonda nasogástrica. ¿Volvés uno para atrás? O para adelante. A ver. No tenemos una diapo antes que esa, no nos está apareciendo, disculpen. Teníamos otra diapositiva antes que esa. Bueno, no nos está apareciendo. No, no está. ¿Seguí? ¿No está? Bueno, continuamos hablando, no nos está apareciendo correctamente el Power, pero bueno, ahora con respecto a la revisión secundaria, no sé si nos quedó cambiada o algo, por eso nos aparece en ese orden. Ahí, ahora sí. Seguías vos, Panchi. Se me había complicado el coso. Bueno, siguiendo con la evaluación secundaria, que bueno, en la clase pasada habíamos visto que una vez que terminemos con todo lo que es la parte más urgente y primaria, pasamos a la secundaria que amplía un poco lo que es la búsqueda de complicaciones. Vamos a hacer una evaluación de cabeza a pies. Bueno, esto, no empezamos hasta que la primaria no haya finalizado totalmente, que creo que en el video que vimos la clase pasada se mezclaba un poco, se mostraba este error mostrando como un grupo en shock room, como mezclando todas las intervenciones, así que bueno, esto empezaría después. Eh, y se empieza cuando vemos ya mejoría en lo que son las funciones vitales, ¿no? Del paciente. Y bueno, con la memotecnia sample vamos a buscar signos y síntomas que nos hagan ruido, que nos lleven como a intervenir. Vemos si el paciente tiene alguna alergia, si toma alguna medicación habitual, bueno, todo esto en base a anamnesis directa o indirecta si llega alguien. Patologías que esté cursando actualmente. Bueno, entre otras cosas, última comida o eventos relacionados, ¿no? Acá, bueno, lo otro que dijimos es que cursa un trauma cráneoencefálico, que sacamos que en base a la información que nos traen, tiene un Glasgow de 7, que correspondería a un trauma cráneoencefálico severo, ¿no? Recordemos que a partir de 8 ya se indica intubación. Y ahora sí, Miki, creo que vos querías esta Sí, o... era la diapositiva que nos había quedado ahí, era la del D, que es en el momento en el que realizamos la intubación por justamente porque este paciente tiene un Glasgow menor a 8, entonces es indicación de intubación, pero además está en insuficiencia respiratoria. Vemos la cantidad de respiraciones por minuto que está manejando, entonces está indicada la intubación endotraqueal en este paciente. Y ahora sí, veíamos, hablando del Glasgow, tenemos al paciente que tiene según la escala de coma de Glasgow, tiene un TEC severo, está en coma, entonces en este caso, en estos pacientes, una vez que este es el manejo que hablaba el doctor, que ya se hace en terapia intensiva, si se puede, si hay camas, se hace en terapia intensiva. El manejo de estos pacientes es muy importante, poder prevenir el daño cerebral secundario. Entonces, el monitoreo de la PIC es importante. Si recordamos, el flujo cerebral se autorregula, entonces es importante poder mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, y en estos pacientes que tienen traumatismo de cráneoencefálico tienden a generar hipertensión endocraniana, edema cerebral, por eso es importante poder realizar un correcto monitoreo de la PIC
y bueno, y tomar las medidas necesarias para evitar el daño cerebral del paciente, porque si aumenta el edema, aumenta el contenido justamente la cavidad craneana, pero el continente no aumenta. Recordemos que es una caja rígida del cerebro, entonces no el cráneo. Entonces no permite la expansión y esto lleva al riesgo de que se hernie el cerebro y lo que mencionaba el doc de que el paciente se puede enclavar. Entonces tratamos de evitar al máximo y por esto hay medidas que se aplican en terapias protectivas, que son protectivas neurológicas en casos de TEC, como podemos tener la analgesia y sedación. Hay diferentes fármacos, muchas veces se usa fármacos como fentanilo y midazolam, propofol para poder realizar esta pseudoanalgesia. También con respecto a la vía aérea y ventilación, obviamente vamos a tener la intubación y el control de todo lo que es la ventilación con los respiradores, con la asistencia respiratoria mecánica. También se puede utilizar osmoterapia en la que podemos usar soluciones hiperosmolares, se puede usar soluciones como son manitol o cloruro de sodio al 20%, que es una solución hipertónica con respecto al plasma y esto disminuye el edema cerebral. También se puede realizar la extracción de líquido cefalorraquídeo. Muchas veces hay derivaciones ventrículo-peritoneales, por ejemplo, que se pueden llegar a utilizar como para poder realizar una extracción de líquido cefalorraquídeo, descomprimir y además se realiza el monitoreo de la PIC conjuntamente. Como medida también neuroprotectiva se usa la cabecera a 30 grados, se eleva la cabecera y esto ayuda a disminuir el edema. ¿Pones la anterior? Bueno, acá están todo lo que es el manejo, todo lo que veníamos hablando. Esto es solamente en TEC. En este caso teníamos un paciente que no solo presentó un TEC, sino que además presentaba el neumotórax hipertensivo que lo estaba descompensando hemodinámicamente. Entonces, por eso fue que es que no lo nombramos de esta manera, pero si fuese simplemente el TEC, esta es la secuencia de pasos. En la siguiente está, bueno, importante la neuroimagen también. Eh, la bibliografía que usamos para poder desarrollar el caso. Bueno, bueno, se desordenaron como el video. Sí, Se le murió el paciente. no, Bueno, y sí, se le murió el paciente. Bueno, este es un paciente, a ver, puede tener algo de similitud con el anterior, salvo la cinética del trauma, que fíjense que el otro paciente cae de 3 metros y acá lo golpea un vehículo. El paciente que es golpeado con un vehículo puede quedar, el paciente, la gente normalmente no va caminando con casco, así que es de esperar que no tenga protecciones ante una embestida. Y obviamente también depende del vehículo, pero el paciente puede quedar abajo o puede contragolpear y salir despedido y elevarse unos 3 metros y perfectamente puede caer de cualquier forma. Acá puede caer con los miembros, con las manos, con el tórax, con el abdomen encima de algo o con la cabeza, que es bastante frecuente cuando un cuerpo se eleva por el aire. Es caer de cabeza. Lo que tenemos, este, bueno, a mí me hubiera gustado que en su presentación hubieran sido un poquito más, eh, más sistemáticos en el tratamiento de nuestro paciente, y no irse en bibliografía, sino decir, bueno, mire, en la etapa B este paciente tiene esta placa, a ver, pónganla la placa, creo que era la 4. Así la encuentran. Ahí está. El paciente anterior, la placa de tórax. El paciente anterior tenía una placa, una mala placa.
muy diferente de este paciente, que tiene una buena placa. Obviamente que yo lo que quiero que en la primera intención me traigan esta placa, cuando está en la etapa B, que me traigan esta radiografía, así yo no tengo que repetirla y perder el tiempo. Pero bueno, son todas cosas que hay que tener en cuenta y si a ustedes no les queda claro, se pueden repetir los estudios con premura. Ahora, lo que nadie puso en ninguna diapositiva de este trabajo es la auscultación y la percusión. O sea, el examen físico. Derecho se van a los estudios, ustedes dependen pura y exclusivamente de los estudios. Un paciente con un neumotórax tiene unos ruidos abolidos, tiene timpanismo, eh, se percute claramente como un bombo si yo hago la comparación y no creo que viendo esta placa, no creo que este paciente no haya sido el caso. Así que yo creo que en un oído poquito avesado, capaz que ni hace falta placa de tórax en este paciente. Obviamente que se hace de forma rutinaria, porque yo quiero saber en una embestida de vehículo, quiero saber, y con fracturas, porque tiene una fractura de cráneo, perdón, un traumatismo cráneoencefálico, que ya me habla que la cinética ha sido alta, y creo que tiene una fractura de clavícula y de hombro, así que el paciente tengo que ver si no tiene fracturas costales. Pero auscultando yo ya puedo ir adelantándome mientras me están imprimiendo la placa de tórax, de ir poniéndole el tubo para evitar el hipertensivo. Este paciente, en este caso, en esta placa, no se ve un hipertensivo claro. ¿Eh? El mediastino está levemente desplazado hacia la izquierda, igual que la tráquea. Hay que fijarse en la tráquea con respecto a la columna. Y está levemente desplazado con como bien dijeron ustedes, un neumotórax grado 2, porque coincide al nivel de la clavícula. Esto puede perfectamente llevarme a un hipertensivo, es más, lo debe estar haciendo el paciente, más la clínica, que ya la nombraron, está muy bien indicado el tubo pleural, que se puso acá para descomprimir eso. Lo más probable es que en este paciente la colocación del tubo pleural ya haya eh, resuelto la inestabilidad hemodinámica que traía. Pero así todo, yo espero que esa alteración hemodinámica se corrija, y si no se corrige, yo ya tengo que suponer que tiene algún otro daño en otro lado, como puede ser el abdomen. Si el tórax es el abdomen también puede estar lesionado. Ustedes sugirieron un ECOFAS, que está muy bien, en un paciente que está inconsciente, que no me habla, no me dice si le duele, así que el examen físico es poco práctico en este paciente, el examen físico del abdomen, ¿no es cierto? Salvo que yo vea algunas escoriaciones. Hago un ECOFAS y después ya en la reconstrucción secundaria avanzo con los estudios con el paciente estable. Bueno, y como bien dijeron, supongo que lo aprendieron en el caso anterior, al llegar al D, el paciente es intubado. Entonces, como aprendizaje, no salteen las etapas y vayan solucionando. Lo más importante es la revisión primaria, la secundaria queda para cuando el paciente esté estable. La revisión primaria, mientras voy etapa por etapa, voy solucionando. Y ese error que hoy pusimos acá en evidencia es muy frecuente. Ver la lesión de cráneo e irse directamente a proteger la vía aérea por el traumatismo craneoencefálico y olvidarme de las demás etapas. Yo tengo que ver que la vía aérea está permeable, paso a la B, soluciono, como es en el caso de este paciente, y después cuando llego a la C, estabilizo y en el D intubo. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, a ver, ¿cuántos son? 24. ¿Todos vieron los videitos? Bueno, lo voy a poner para los que no estuvieron el viernes pasado. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a ver el método
el método incorrecto, y cuando terminemos con el método incorrecto, ahí hay un control abajo en actividad, creo que dice, para levantar la mano. Ustedes me van a levantar la mano y quiero que me puntualicen lo que ven mal, sin empezar a hacer tanta perorata. Miren, veo mal esto, veo mal esto, rápido. Bueno, vemos el video y vayan anotando o memorizando. Doctor Boyer, Sí, señorita, diga. acabo de hablar por radio con los paramédicos y vienen hacia acá con un motociclista masculino de 24 años que fue atropellado por un tráiler. Quedó de... Perdón. Vamos de nuevo. Vamos a ver el incorrecto. Se escuchaba bien, ¿no? Sí. Bueno, ahí vamos. Masculino de 24 años. Un segundo, tengo que ir por el Muy doctor. bien. ¿Alguien ha visto al doctor Boyer? Mándelo, tenemos un trauma. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Oiga, doctor? ¿me Hola, escucha? ¿qué tenemos aquí? Masculino de 24 años, accidente de motocicleta, atropellado por tráiler, no tenía ¿Qué le casco, hicieron? ¿Le pusieron tiene signos intravenosa? vitales inestables, No veo su ninguna presión arterial es de intravenosa. 80/60. ¿Qué presión sanguínea dijo que tenía? No sé, creo que alrededor de 100. 100, muy bien. Bueno, tenemos que hacer algunas cosas Le voy a aquí. conectar el monitor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay mucha sangre. ¡Oh, diablos! Hay que limpiar esto. Les voy a decir en un momento. Oye, amigo, ¿cómo estás? Está abriendo los ojos. Parece que responde un poco. Veamos, está respirando. Póngase otra vez el oxímetro, señor. ¿Tienes tu estetoscopio? ¿Tienes tijeras? No puedo hacer nada con todo esto encima. Bien, vamos a escuchar por aquí. Muy bien, ahora sí se puede. ¿Puedes ponerle presión aquí? Está sangrando mucho. ¿Ya llegó ortopedia? No los he visto, pero déjeme Espero que terminar lleguen esto pronto. rápido. ¿Tiene su presión sanguínea o alguna otra cosa? No, todavía no la he obtenido. Espéreme un minuto. ¿Cómo te llamas? No está respondiendo mucho, doctor Boyer. Parece que está un poco azul. ¿Tienes la oximetría de pulso? ¿Le puedes volver a poner la máscara de oxígeno, por favor? No está midiendo muy bien. Bueno, mejor voy a revisar su vía aérea. Oiga, señor, abra los ojos. Hay que quitarle esta cosa, no puedo ver bien su cuello. Tiene un poco de sangrado. ¿Tienes una máscara de oxígeno? ¿Dónde está la máscara de oxígeno? Ay, ¿dónde la dejamos? Ahí está. Vamos a ventilarlo. Te voy a decir qué haremos. Tú solamente ayuda a ventilar para que pueda respirar. Probablemente quieras levantarle el mentón para hacer eso. Empieza a ventilarlo con cuidado. ¿Y que ya le pusiste una vía intravenosa? Sí, le puse un catéter 22 en su brazo. 22. ¿Le muy dejo la bien. dextrosa al 50%? ¿Qué solución tiene? Es suficiente por ahora con la dextrosa al 50%. No se la abras mucho, no le quiero provocar falla cardíaca. Está bien, lo voy a empezar a 50 por hora. Me cuesta trabajo ventilarlo, doctor. ¿Te cuesta trabajo? Quizá deba ponerle la vía aérea pasada. Doctor, su frecuencia cardíaca es de 140 y su presión bajó hasta 70. ¿70? ¿Tiene líquido? Vamos a ponerle más líquido. Presiona esto. Yo lo aprieto. ¿Está bien? ¿Ya llegaron sus rayos X? Ay, no sé, déjeme llamarlos. Oye, Julia, diles a los de radiología que vengan a trauma. Va para allá. Vamos a ver, sus pupilas se ven bien. Parece que tiene varias fracturas. Oh, tiene un gran agujero en su cabeza. Está saliendo mucha sangre. Hay que tener cuidado. No te vayas a manchar. Puedo meter mi dedo casi hasta llegar al cerebro. Hay mucha ¡Ay, sangre. Dios! Parece ser una fractura de cráneo deprimida. Quizá necesite una tomografía de cráneo. Llama a los encargados de la tomografía. Creo que no están hoy, pero diles que vengan. ¿Tiene pulso? No sé, no siento el pulso. ¿Lo estás ventilando? Ay, lo siento. ¿No sientes el pulso? No siento el pulso. No siento nada. A ver, presiona fuerte. Empieza a hacer RCP y compresiones torácicas. Y hay que seguir ventilándolo.
quizá, pues a lo mejor hay que darle, no sé, atropina o algo, ¿no? ¿Tenemos dopamina? Pues puedo conseguirla. Hay que dársela. Voy por ella. ¿Le estás dando compresiones torácicas efectivas? Lo estoy comprimiendo con fuerza. Ok. ¿Hay sugerencias? ¿Deberíamos de parar el sangrado? Pues ahora ya no sangra. Creo que no vamos a salvarlo. No va a sobrevivir. No siento el pulso. Bueno, dalo por muerto. Muy bien, la hora de defunción es 14:38. Va a ser difícil de explicar, Kendra. Este es el Fue un tercero de la caso muy semana. difícil, Tenemos una doctor mala Boyer. racha. Bueno, ahí en reacciones tienen para levantar la mano. Tiene 1550 errores, así que supongo. Bueno, a ver, Luciana Santos. El primero que noté es que el personal no estaba preparado para cuando llegó el paciente. Bien. Micaela Urrutia. Vamos a ir diciendo uno cada uno. Diga dos si quiere, pero rápido. Bueno, como para no joderles a mis compañeros que puedan hablar también. Ay, Eh, bueno, qué piola. hay que ser solidarios. Claro. Bueno, lo que decía Luciana, también que no le prestaron atención eh, a la persona que trae al paciente, no le prestan atención, entonces no saben qué se le hizo ya al paciente y además están desorganizados, entonces eso lleva a que en un momento uno pide el estetoscopio, otro a lo último le toman el pulso. Entonces la desorganización y bueno, y el hecho de no prestarle atención a la persona que le dio los primeros, que trae al paciente, que es quien trae todo lo que, la evaluación primaria que se le ha hecho y lo que le han colocado ya al paciente, ¿no? Sí. Desordenado como la diapositiva suya. Bueno, Sandoval. Que no respetan el orden del ABC. Exacto. ¿Con qué empezaron? A ver si lo notó. ¿Con qué etapa empezó? Sandoval, ¿me Claro, escucha? empezó con la C. A Sandoval le estoy preguntando. Con la C. Perdón, Bueno, se me sí, trabó. sí. Ah, está bien, Claro, está bien. empezaba con la C, después volvía a reevaluar, no Bueno, llevaba un sí, orden. No esperaba solucionar algo para pasar a la etapa siguiente. bien. ¿Nadie más va a levantar la mano? ¿Nadie más ha notado nada? A ver, Urrutia. Y vamos de nuevo. Bueno, vamos. También saca toda la estabilización de la columna cervical que le habían realizado al paciente, se la Ah, saca toda y dice, bueno, vamos a ventilarlo en ese momento, levantémosle el mentón y sin la protección de la columna cervical. exacto. Ese es un grave error. Sacar la protección sin tener las radiografías de columna que se hacen en la revisión secundaria, aclaro. ¿Eh? Entonces, si yo tengo que trabajar sobre el cuello, necesito que alguien me traccione la cabeza mientras saco temporalmente la protección, el collar, y después que termino lo vuelvo a colocar. Bueno, Santos, Luciana Santos. Empiezan enseguida con la B a ventilarlo y no aseguró la vía aérea al principio. Exacto, el gran error. Yo creo que el error más grave de todos. Él se va a la etapa C y en el transcurso de todo su trabajo, jamás aseguró nunca cumplió con la etapa A. El paciente gemía cuando apenas llega, le dice, no sé si le habla o le hace una maniobra de dolor y el paciente gime, no sé si lo escuchan, hace un dolorcito. Ahí ya tenía la etapa ganada, pero el tipo se distrae y termina poniéndole un ambú y lo deja el enfermero con el ambú. Él se va de la etapa A, el médico,
Lo deja el enfermero, que el enfermero le dice, me está costando ventilarlo, le dice, porque ya tenía el edema, tenía la sangre llena, la boca llena de sangre y ya estaba la vía aérea principal con obstrucciones alteradas. Esa es Luciana Santos. Después baje la mano. Silveira, Francisco, a ver. Nunca hacen monitoreo de signos vitales ni tienen una medida clara, entonces como que hay una improvisación ahí medio de cuánto tiene y no sé, como mandarle RCP, pero nunca hay nada, no está conectado a ningún monitor ni nadie está como buscando signos vitales. Exacto. Mm. Pierden los signos vitales cuando viene el prehospitalario, porque no le prestan atención. El prehospitalario ya le viene diciendo que tiene algo y él no le presta atención, entonces le pregunta a la enfermera, ¿cuánto tenía? Y no sé, le dice la otra, debe ser 100, y toman un parámetro arbitrario. Y después le termina tomando los signos vitales, pero en un momento la enfermera se distrae y le dice, no sé si escucharon, le dice, le dice al paciente que se ponga el saturómetro. Se lo colocar, señor, le dice, imagínese, está, está tirado en la camilla y le pide que se ponga el saturómetro. Caótico, caótico. Bueno, a ver si hay algo más. Rost. Eh, Abril Rost. yo también vi que la reanimación cardiopulmonar era inadecuada, o sea, era interrumpida y con una frecuencia súper baja por parte del enfermero, no había chances de que eso funcionara para reanimarlo. Bueno, en el caso de la reanimación, bueno, una vez que la inician ellos, le inician al reverendo botón, porque no tienen la vía aérea asegurada y se ponen a masajear un corazón que ya ha perdido muchísima sangre. O sea, eso no tiene ya es perdido por perdido. ¿Eh? No tiene ningún sentido. Bueno, sigue Urrutia. ¿Qué pasa, Urrutia, ahora? ¿Qué más? A ver, Y bueno, también ¿qué más? lo quisieron expandir, le quieren colocar fluidos con dextrosa al 50%, dijo. Claro, hombre. No conoce ni siquiera las glucemias del paciente y le quieren meter dextrosa encima al 50%. Sí, un Así que espanto. eso también, otro. ¿Algo más? A ver si lo han notado. Hay muchos errores más. Cuando el Sí, enfermero. Sí, a ver. no, bueno, dentro de todo este Sí, desorganización de que, digamos, las estaciones del ABCD nunca la respetan, sí. por ejemplo, que toman el pulso radial, que me parece que en situación de emergencia se prefiere el carotidio, pero bueno, esa parte, lo hacen después de, si no me equivoco, están evaluando el Glasgow, cuando no tendría que ser, digamos, en ese orden. Exactamente. Siempre los pulsos más fidedignos son los pulsos centrales en el trauma, ¿no? El radial, por supuesto, si está presente, me sirve. Si está Sí. dudoso, siempre los centrales son los más cosas. Les digo uno yo. Cuando el enfermero le dice que le está dificultando ambucearlo al paciente, él se va a la cabecera del paciente. Recién ahí decide irse a la cabecera del paciente y empezar con la etapa A. O tiene intenciones el médico de empezar con la etapa A. Y en el momento que le empieza a mirar, se distrae con una lesión, la lesión de cráneo, que le mete el dedo. Ahí se distrae, que es lo que pasó con el caso 4. Se distrajeron con la lesión de cráneo. Dice, mirá cómo tiene acá, dice, tiene depresión, y me entra el dedo hasta y la enfermera le responde, qué bárbaro. Y empiezan a hablar como si estuvieran en una peluquería, donde uno le cuenta una cosa y el otro le dice, mirá vos lo que te pasó, mirá vos, y hacen un diálogo estúpido que no hace más que perder el tiempo. ¿Eh? No hay metodología claramente. Bueno, ese es uno que aporto yo. Hay algo más, muchos más. A ver. Después yo anoté, no sé si mis compañeros lo mencionaron porque me anda medio mal, es que no sabían dónde estaban los materiales de trabajo. Sí, sí, yo ese error creo que lo notó usted, el desorden, es parte del desorden que tienen ellos. No solamente no escuchan, sino que todos los materiales estaban fuera de sala.
cada cosa que necesitaba, incluso la atropina o los medicamentos para sacarlo del paro nefasto ese, estaba afuera. Ay, voy a buscar, dijo. No se me acuerdo qué pidió. Dice, ya vengo, dice, voy a buscar y sale. Error. El equipo tiene que estar en el showroom y no salir del showroom. En ningún momento. Solamente entra el radiólogo, saca la radiografía y se va. Viene el bioquímico, saca sangre y se va. Y los demás nos quedamos ahí y trabajamos con lo que hay ahí. Eso con el fin de no perder tiempo. Bueno, ¿algo más? Hay más, ¿eh? Levanten la mano. No estudiaron nada. Bueno, en la etapa C el paciente tenía una fractura en el miembro inferior, que es lo que los distrae al inicio. Apenas entra, se va el médico que dice en un momento, ay, no me quiero manchar, dice, porque no usa absolutamente ninguna ropa de protección. Esa herida no la cubren, ¿eh? Siguen distrayéndose con las demás cosas. Y al último, recién al último, cuando ya el paciente no responde y está en paro, dice alguna sugerencia y el enfermero le dice, ¿no deberíamos parar la hemorragia? Y no dice, si ya no sangra, le dice el médico. Un espanto, ¿eh? Están todos los errores juntos, ¿sí? Bueno, eh, ¿alguno que está acá no vio el video correcto? ¿O lo vieron todos el viernes pasado? Bueno, para no repetirlo a la macana, si quieren lo repetimos, si quieren lo damos por terminado el práctico. A ver, levante la mano los que quieren verlo de nuevo al correcto. Me parece que van a perder, ¿eh? Ah, bueno, está bien, lo ponemos. Bueno, voy a compartir. Masculino de 24 años. Masculino de 24 años. Un segundo, tengo que ir por el Muy bien. doctor. ¿Alguien ha visto? Perdón.